Es muy grato saber que usted sigue con nosotros. Estamos nuevamente dándole la bienvenida a su programa A Puertas Abiertas y esta vez al licenciado Luis Velázquez, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, padre Manuel Abad, es un gusto saludarlo nuevamente. Un saludo a su audiencia nacional e internacional y a nuestros hermanos migrantes guatemaltecos que están muy pendientes de su programa. Es un gusto estar acá con el tema del turismo para reactivación económica. Gracias, licenciado. Lamentablemente no he tenido audio para escucharle, pero esperamos que lo puedan mejorar. Aquí he tenido un poquito de problema que no le escuchamos, pero gracias por estar con nosotros. Ya en otras ocasiones lo hemos tenido y siempre ha sido muy aleccionador lo que usted nos ha orientado y agradecemos nuevamente su tiempo para acompañarnos. Quisiéramos iniciar primero conociendo un poquito algunos datos de lo que fue el año pasado, 2019. Cómo podemos pues dar cifras acerca de lo que sucedió en el campo del turismo en Guatemala en el 2019. Sabemos que tenemos algunos lugares turísticos, no sé qué tanto INGUAT haga presencia, por ejemplo, en medios de comunicación de otros países, desconozco ese tema, pero evidentemente aquí tenemos nosotros conocimiento de lugares como la Antigua Guatemala, como Panajachel, que son los más conocidos. También hay algunos menos conocidos, como las lagunas allá en Huehuetenango, unos lugares preciosos que hay en Huehue, y también otros atractivos turísticos. Empecemos hablando del 2019, licenciado Luis. El turismo representa una excelente oportunidad para Guatemala, padre. En el año 2019 creció un 6% respecto al año 2018. Ingresaron cerca de 2.600.000 turistas en Guatemala y en los últimos 4 años se generaron más de 5.000 millones de dólares. Imagínese usted, más de 38.000 millones de quetzales. El año 2019 se cerró con casi el doble del crecimiento del Producto Interno Bruto, porque crecimos alrededor de un 3%, y con alrededor de 500.000 empleos entre directos e indirectos. Eso quiere decir que el turismo estaba llegando a cerca de unas 3 millones de personas aproximadamente beneficiándose, porque recordemos que cuando hablamos del turismo, hablamos de una serie de subsectores muy cercanos que se benefician a través de lo que se denomina un conglomerado empresarial. En términos económicos, esto se conoce como un clúster. Entonces, se cierra el año 2019 muy optimistas y previendo un crecimiento de aproximadamente nuevamente un 6%. Sin embargo, viene el coronavirus, esta tercera guerra mundial, y prácticamente ha sido un golpe tremendo el que ha sufrido el turismo nacional y por supuesto también el turismo internacional, que ha sufrido muchísimo. Efectivamente, y a eso iba mi segunda inquietud de esta noche respecto a este impacto que ha tenido la pandemia en Guatemala. Sabemos que una de las primeras medidas fue el cierre del aeropuerto y por lo tanto definitivamente una puerta totalmente que se cerraba, también las fronteras, se dio esto, los hoteles que pues tenían incluso reservaciones, salió una publicidad que decía no canceles, pospon tu reservación para más adelante. Es decir, tratando de motivar a las personas a que no cancelaran todas las reservaciones que se habían hecho, sino poder proyectarse más adelante. Pero sabemos claramente que aparte de los hoteles, restaurantes, todos estos elementos pues fueron golpeados seriamente. Hablemos de esta realidad
y también hablemos un poquito de lo que ha sucedido después, porque ya, decía yo, la Aurora se abrió, tanto el zoológico como el aeropuerto se abrieron, se están dando ya algunos pasitos en algunos comedores, restaurantes, pero usted que tiene más de cerca esta realidad, cuéntenos qué tanto fue el impacto y ahora cómo vamos caminando en este proceso de reactivar el turismo. Bien, son dos preguntas en una, padre. La primera, yo quisiera que dimensionáramos el impacto del turismo. ¿Qué significa el turismo? Está conformado por las líneas aéreas, los taxistas, los hoteles, los restaurantes, las agencias de viaje, los operadores turísticos, los guías, que ilustran en los parques, los guías turísticos que llevan a la gente que está brindándoles alimentos, en fin, es toda una serie de sectores alrededor y tristemente el turismo se cayó en casi su totalidad en varios rubros. Por ejemplo, en el tema de las líneas aéreas, prácticamente se cayó a cero, porque los últimos vuelos que ingresaron formalmente dentro de las condiciones normales fue el 16 de marzo y se abre hasta el 18 de septiembre. Por supuesto que hubo aviones de carga, hubo vuelos humanitarios, sin embargo hubo hoteles que cerraron casi 6 meses al 100%. Lo que son los restaurantes se cayeron a un 72%, se cayó un 72%. Entonces, de 10 empresas, 8 fueron perjudicadas. Imagínense ustedes lo que significó en despidos, lo que significó para mucha gente que no tuvo ingresos durante 6 meses. Eso prácticamente fue la peor crisis que ha tenido el registro, la humanidad en la industria turística. En el año de 1950 se inició a empezar a llevar las estadísticas a través de la Organización Mundial del Turismo, y de esa fecha para acá se registra la peor crisis en la historia turística. Esto pudiera ser comparable únicamente con la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, como usted muy bien lo estaba indicando, padre, en el inicio, que tenemos que tener fe, que tenemos que tener esperanza, que tenemos que motivarnos y que tenemos que buscar las formas de salir adelante. Entonces hablemos ahora de las cosas positivas que se están haciendo y de todo lo que se debería de hacer de aquí en adelante. Pero es muy importante tener un horizonte. Se ha calculado y se ha revisado que probablemente el coronavirus como tal puede que dure 1 año más o 2 años más. Esto basado en lo que pasó con la gripe española en los años de 1917, 18, 19 y 2020. Recordemos que el año pasado, en octubre, en Wuhan, China, es donde empieza a tomar auge el coronavirus. Entonces, estamos cumpliendo 1 año y puede ser que nos toque todavía el año 2021 y el año 2022. En este momento, hoy 17 de octubre del año 2020, no hay una vacuna que ya haya salido y que esté con todos los estudios, incluyendo hasta los de la fase 3, es decir, las pruebas en humanos. Se espera que en el primer trimestre del año 2021 esté disponible la vacuna. Sin embargo, a toda la población mundial pudiera llegar hasta el año 2024 para cubrir la totalidad de la población. Y en cuanto al turismo, se prevé que en el tercer trimestre del año entrante, es decir, de los meses de julio, agosto y septiembre, se pudiera empezar a tener números equivalentes al año 2019. Entonces, ¿qué pasos se han dado importantes? Primero, el 18 de septiembre se abren los aeropuertos. Recordemos que tenemos 2 aeropuertos internacionales y tenemos también aeropuertos en los departamentos y se reactivan
los vuelos ya hacia distintos países. También se reactivaron los vuelos hacia Petén, hacia Puerto Barrios, Quetzaltenango, Quiché, Huehuetenango, estos vuelos internos que son tan importantes. Entonces, este es un primer paso. Segundo, al día de hoy ya están abiertas las fronteras terrestres. Este es otro aspecto para muy nuestros importante. países. La Sin Organización embargo, Mundial del Turismo. el hecho de que tengamos ya una conectividad aérea abierta y las fronteras abiertas, eso no significa que debemos de relajarnos en las medidas de los protocolos de salud preventiva, como usted muy bien lo dijo. Tenemos que seguir usando la mascarilla, tenemos que guardar la distancia física, el lavado de las manos, tenemos que usar todo ese protocolo que es muy importante, porque apertura no significa irresponsabilidad, al contrario, hoy que ya gozamos de una conectividad abierta y de fronteras abiertas, es cuando más tenemos que reforzar esas medidas de los protocolos de salud preventiva. En Guatemala el año pasado estaban operando ya más de 11 aerolíneas internacionales, lo cual es muy importante porque nos da conectividad con todo el continente americano, con Europa, e inclusive se hizo anuncio de 3 aerolíneas nuevas que estarían llegando en este año 2020. Gracias a Dios, al día de hoy ya la conectividad se ha restablecido, probablemente no con la frecuencia que teníamos anteriormente, pero al mes de diciembre se espera que ya tengamos prácticamente una conectividad total. Así que estamos muy optimistas. Hemos visto que de una forma responsable, por ejemplo, cuando uno llega al aeropuerto, he tenido que hacer algunos vuelos internos por trabajo. Cuando uno llega, hay una cámara que le está tomando la temperatura, le están dando el gel para el lavado de las manos, está el distanciamiento físico entre las personas y están todas las medidas de protocolo de salud preventiva. Así que podemos viajar de una forma segura. Sin embargo, en el tema terrestre, sí es muy importante reforzar esos controles, porque no se cumplen al 100% y máxime, como vimos en las semanas anteriores, que venían grupos de migrantes que iban hacia Estados Unidos, entraban por grupos de 3,000 personas. Entonces ahí prácticamente no había ningún protocolo que funcionaba, al contrario, se estaban violentando las entradas. El otro aspecto muy importante es que ya se cuenta con una certificación internacional por la Organización Mundial de Turismo y de Líneas Aéreas, donde declaran a Guatemala como país seguro para viajar. Esta es una carta de presentación muy importante a nivel internacional. Así que hay muchas medidas de las cuales seguramente vamos a seguir hablando en el transcurso del programa. Luis, qué importante lo que usted nos está dando a conocer, saber esta como carta de identificación, como usted lo ha dicho muy bien, que se acredita a Guatemala como un país seguro. Qué bueno que se tiene esto y de verdad que qué importante mantener, como usted lo ha insistido y volvemos a insistirlo, esas medidas, esos protocolos para poder seguir manteniendo ese estatus de un país seguro y poder seguir todos nosotros contribuyendo para que vayamos enfrentando esta pandemia. Vamos a ir a una pausa, quédese ahí con nosotros. Estamos con el licenciado Luis hablando de esta reapertura en el campo del turismo. Hemos hablado de cómo el 2019 fue un año positivo, muy positivo para Guatemala, y hemos hablado de que se esperaba que en este 2020 hubiese un nuevo crecimiento, pero lamentablemente esta pandemia pues ha sido una debacle que no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, se ha pronunciado como la peor crisis del turismo desde el año 1950, cuando se empezó por la ONU a establecer pues estos parámetros y estos índices de turismo en el mundo. Vamos a la pausa y regresamos pronto. Y seguimos con el licenciado Luis y vamos viendo esta realidad que nos está envolviendo, como lo es la realidad de un turismo golpeado, afectado,
Sabemos que en algún momento Guatemala también fue declarado un país inseguro hace algún tiempo. También esas declaraciones a veces que esporádicamente sacan, ¿verdad, licenciado? Eso a veces nos afecta bastante, pero yo retomo lo que usted nos decía en el segmento anterior respecto a lo que ahora se ha declarado de Guatemala como país seguro. Creo que esto nos da pie para hablar de oportunidades, potenciales, fortalezas y acciones que podemos tener para promover el turismo. Creo que una importante es a los mismos guatemaltecos motivar a este turismo interno. Usted nos dice, licenciado, ¿cómo podemos potencializar? Sí, yo quisiera que dividiéramos el turismo en dos partes. El turismo que viene del exterior, de todos los países del mundo, bienvenidos. Sin embargo, sabemos de la realidad que ellos tienen que pasar en sus países y también donde les toque que hacer alguna escala por el tema de las pruebas que se tienen que cumplir. Entonces, quisiera centrarme también en el turismo interno. Hay una tremenda oportunidad para nosotros los guatemaltecos de que conozcamos nuestro país, de que visitemos todos los departamentos y municipios posibles, porque hay muchísima riqueza, muchísima oportunidad que conocer en Guatemala. Entonces, para que tengan una idea, en Guatemala podemos hacer más de 40 distintos tipos de turismo. En el agroturismo, por ejemplo, podemos hacer los tours del café, el tour de la macadamia, el tour del hule, el tour de las flores, por ejemplo, en San Juan, Zacatepeques. Podemos hacer cicloturismo, ecoturismo, etnoturismo, es decir, conociendo cómo se conforma la población de Guatemala, mototurismo, rutas alimentarias, turismo arqueológico, turismo arquitectónico. En lo arqueológico, recordemos que somos el corazón del mundo maya, la civilización más grande que ha existido sobre la Tierra, los creadores del cero, los creadores de los sistemas de riego más avanzados del mundo, donde existió el primer estado político de todo el continente americano, donde existieron las primeras autopistas para movilizarse del mundo. Podemos hacer turismo comunitario, turismo cultural, turismo de aventura, turismo de cruceros, por ejemplo, en el Pacífico, en el Atlántico, turismo de diversión, turismo de estancias, turismo de negocios, el turismo corporativo, de sol, de playa, de surfing, de esos rápidos, como por ejemplo irse en el río Cabón, en esos deportes extremos, los tours gastronómicos, el turismo religioso, por ejemplo, si alguien quisiera ir a Esquipulas o a Chantla, el turismo rural, el turismo de baños termales, el turismo vivencial, el turismo de familiarización, el turismo de salud. Hay mucha gente que viene, migrantes guatemaltecos que residen en Estados Unidos y gente que viene desde Estados Unidos hasta Perú o Ecuador a hacerse sus tratamientos odontológicos aquí en Guatemala, sus chequeos médicos, y en ese turismo rural y comunitario que a veces es invisible para muchas cosas. Yo pudiera dar muchísimos ejemplos, pero me voy a quedar en San José el Yalú, por ejemplo, en Zumpango, Zacatepeques, Guatemala, una comunidad donde uno cruza al lado derecho ya un poco antes de llegar a Zumpango y alrededor de unos 6 o 7 kilómetros llega a una comunidad que se llama San José del Yalú. ¿Qué se puede hacer en ese lugar? Uno puede almorzar ahí, le dan una caña de pescar, va a ver los peces, su tilapia, usted puede comer y pescar su propia tilapia, padre, puede ver cómo se la están preparando. Mientras la están preparando, usted puede ir a ordeñar vacas, puede hacer un tour donde hay producción de fresas, por ejemplo, luego puede comer
del área. Si usted quiere descansar, hay una cabaña para descansar, y si quiere quedarse toda la noche, pues también se puede quedar, y al día siguiente puede ir a ordeñar vacas, puede ver cómo se hacen los quesos, los lácteos. En fin, si queremos ir al Pacífico, podemos ir al avistamiento de aves, podemos ir a ver ahí por Monterrico, podemos ver cómo van las ballenas, por ejemplo. Si estamos en Río Dulce, ahí hay prácticamente un cañón que es incomparable a nivel mundial y que desemboca al Océano Atlántico. En fin, Guatemala es una joya en esos 340 municipios, en las 33,000 comunidades que tenemos, donde la gente en el interior lo recibe a uno con los brazos abiertos. Entonces, es ahí donde ese turismo interno, turismo guatemalteco, centroamericano, hoy tenemos una excelente oportunidad para apoyarlo, para potencializarlo y desarrollarlo. Y por supuesto que a nuestros visitantes distinguidos que vengan de otros países, pues también mostrarles esa maravilla que es Guatemala, con sus 366 microclimas y con una gente hospitalaria y una gastronomía incomparable de clase mundial. Gracias, licenciado. Es realidades que desconocemos, todos estos tipos de turismo que se pueden realizar. Ya lo decía usted, gastronómico, ya lo decía usted de salud, ya lo decía usted referente a la ecología también, así que podemos hacer múltiples recorridos. Creo que al invitar al mismo guatemalteco a recorrer y valorar lo que se tiene, creo que también se incentiva a que podamos tener esos espacios nosotros dentro de nuestro país para desplazarnos, para conocer. Y usted destacaba algo de lo que puedo yo dar fe. Uno, mientras estudia para sacerdote, lo envían de seminarista a diferentes comunidades y encuentra uno esa calidez de la gente. Una de las cosas hermosas que los extranjeros que vienen a Guatemala resaltan es esa calidez de la bienvenida, el trato humano, la atención, y yo lo experimenté y creo que todos mis hermanos sacerdotes hemos experimentado esa calidez, ese trato humano, esa capacidad de desprenderse de la gente linda del interior para atender a aquel que llega. Es como un principio de hospitalidad muy arraigado que uno encuentra en las comunidades. Hablando también de la gente que viene de fuera, una de las cosas que uno constata, licenciado, son, por ejemplo, en agosto, las fiestas agostinas. Uno encuentra muchos salvadoreños que vienen a hacer turismo. Basta ver también en la Antigua cuántos estadounidenses ya son residentes ahí, ¿verdad? Cuántas personas ya de otros países hacen pues su hogar, se establecen en la Antigua Guatemala. Entonces, uno allí es donde empieza a entender lo valioso de lo que uno tiene. Ya no digamos, si uno viaja fuera del país, es una de las ocasiones cuando más aprende a valorar lo que tiene, a apreciarlo y a querer conocerlo. Y creo que a veces uno se siente avergonzado cuando extranjeros le cuentan a uno respecto de áreas que uno no conoce de su propio país. A veces yo he sentido esa pena, esa vergüenza de que gente de otro país haya viajado y conocido. Así que es importante potencializar esa oportunidad del turismo en nuestra tierra, licenciado. Correcto, padre, lo que usted decía, hermanos salvadoreños se sienten regocijados y bendecidos de que somos vecinos. Y recordemos que en las fiestas agostinas vienen más de 100,000 hermanos salvadoreños a Guatemala. Y yo he platicado con muchos de ellos y les pregunto por qué les gusta ir a Guatemala. Y me mira, hermano superchero Chapín, ¿sí? Porque Guatemala podemos ir a donde nosotros querramos. Guatemala tiene Pacífico, Atlántico, tiene ríos como Río Dulce, por ejemplo, tiene altiplano, tiene Boca Costa, son 366 microclimas. Hay una gastronomía perfecta, una cultura que realmente enamora a toda la gente que viene. Para que tengan ustedes una idea, la gente que nos visita del exterior, el promedio de días que se quedan en Guatemala de todos los turistas, el promedio en general es de 6 días y medio. Entonces, hablaba un día con unos hermanos salvadoreños
que habían visitado Pacífico, Atlántico, Antigua, y me decían que querían hacer turismo arqueológico, conocer el mundo maya, el corazón del mundo maya en Guatemala. Entonces me decían, ¿qué nos puede recomendar? Bueno, les digo, en Guatemala tenemos más de 6,500 sitios arqueológicos, pero ustedes pueden visitar el Mirador, ir a la pirámide más grande del mundo, la Danta, donde he tenido la oportunidad de estar y es impresionante, mejor que Keops, Miserinos y Kefren en Egipto. Pueden ir a Tikal, pueden ir a Huachactún, pueden ir a Piedras Negras, a Iximché, pueden ir a Gumarcaj en Santa Cruz del Quicheo, pueden ir a Bajta Calicta, Calicabaj, pueden ir a donde ustedes quieran, porque hay muchísimos lugares que tienen su historia. La historia de Saculeu, por ejemplo, es distinta a la historia de Misco Viejo, y esta historia de Misco Viejo es muy distinta al tema de Mirador. Entonces, ese potencial que tenemos en cada uno de los municipios, en cada una de las comunidades, hace único a Guatemala, y es un país que tiene un potencial tremendo. Y ahora tenemos que decir del problema la oportunidad, del problema que estuvo casi colapsado el turismo a nivel internacional y que ahora ya se empieza a recuperar, más o menos está recuperándose en un 35%, 30%, eso quiere decir de 1 a 10, vamos en un 3 aproximadamente recuperándonos. Hoy es la oportunidad para conocer Guatemala, para visitar las comunidades, para visitar los municipios, y eso conlleva a la proactividad que está teniendo el sector del turismo. Por ejemplo, sé que ya están preparando más de 400 paquetes, óigase bien, más de 400 paquetes conjuntamente con más de 1,300 hoteles. Eso quiere decir que si yo quiero visitar, por ejemplo, Retaluleu y quiero ir a Tacalicabaj, pues puedo buscar un tour operador que está llevando a la gente de aquí a que vaya a conocer cómo es ese sitio arqueológico, cómo es un hotel ecológico, cómo es el cultivo de la miel, el apiario, las abejas, el cultivo de las hortalizas, cómo se procesa la macadamia, cómo hay un beneficio de café, cómo pueden ir a ver una catarata y por supuesto cómo pernoctar. Y si después quiere irse al Pacífico, pues ahí tiene playas cerca. Entonces, esos 400 paquetes que se están estructurando ya y están disponibles, los pueden buscar en la internet, en las páginas del Instituto Guatemalteco de Turismo y de muchos turoperadores. Son una esperanza para visitar y para conocer Guatemala. Por ejemplo, con mi familia, este año no tenemos previsto viajar hacia el exterior, pero sí tenemos previsto hacer turismo guatemalteco, porque tenemos que predicar con el ejemplo. Así que hago una cordial invitación a toda Guatemala a que visitemos esos paraísos incomparables y por supuesto a nuestros hermanos de distintos países que nos ven, también son bienvenidos a visitar toda Guatemala. Aquí los esperamos con los brazos abiertos y como dice la canción de un compatriota, aquí está tu tierra. Gracias, licenciado Luis. Pues esperamos que todos se entusiasmen a preparar maleta, a preparar pues una buena cantidad de días para hacer un recorrido por nuestra Guatelinda. Así que esperamos estar motivando a todos ustedes, amigos televidentes, a que una vez sigamos en este camino de reactivación, como lo hemos insistido, con todos los protocolos, pues podamos animarnos a hacer estos recorridos al interior de nuestra bella tierra. Y como lo estamos escuchando, pues Guatemala tiene pues esa carta de aprobación, que es un lugar seguro para viajar. Obviamente los hoteles y todas estas instituciones turísticas están cuidando, porque saben que de eso depende el que continúe la reactivación, cuidando todos los protocolos. Vamos a ir a una pausa nuevamente. Estamos con el licenciado Luis Velázquez en esta hermosa noche, motivando a todos los guatemaltecos a tener unos buenos ahorros para ir a incentivar el turismo y apoyar a compatriotas en esta rama tan importante de la economía guatemalteca. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos con el licenciado Luis y la pregunta es, ¿existe
una política pública para la preservación del entorno y la seguridad para realizar el turismo. Si hay alguna política que se conozca, además de lo que podemos saber a través del INGUAT, aquí dice si hay alguna estrategia, alguna dimensión. Y yo quisiera agregar, licenciado, otra pregunta. ¿En qué páginas web, cómo la gente que está en las redes, en el internet, podría tener información de este tipo de turismo que usted nos decía, por ejemplo, arqueológico, o estos paquetes que usted mencionaba? ¿Cómo la gente, en qué páginas usted recomendaría, aunque hagamos aquí un poquito de publicidad, no importa, pero lo importante es promover el turismo, ¿verdad? Entonces le dejo a usted la palabra, licenciado. Muchas gracias, padre, y muchas gracias al licenciado Alejandro Román y a todas las personas que se han estado comunicando. En cuanto a las páginas, la página del inguat.gov.gt, inguat.gov.gt, y la página de la Cámara de Turismo de Guatemala. Así también nosotros en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, vamos a ir replicando toda esta información y por supuesto que también la vamos a compartir con Televisión Arquidiocesana para que las puedan publicar. Respecto a si existe una política, sí, efectivamente está desarrollado un plan maestro de turismo para los próximos años, va para el 2030, por ejemplo, y esta política pública y el plan maestro fue el que ayudó a lograr, a alcanzar los resultados que ya explicaba yo de crecimientos importantes en los últimos 4 años. Entonces, para que ustedes tengan una idea, en el año 2016, 17, 18, 19, por ejemplo, se habilitó el aeropuerto de Retalhuleu para recibir vuelos internos. Se habilitó el aeropuerto de Quetzaltenango, ahora hay vuelos internos en Quetzaltenango. Se habilitó y se remodeló el aeropuerto de Huehuetenango, hay vuelos internos a Huehuetenango. Se remodeló y habilitó para vuelos internos el aeropuerto de Puerto Barrios y se dejó previsto el aeropuerto del puerto de San José, el de Cobán, el de San Marcos, el de Santa Cruz de Quiché, el de Playa Grande, se habló de Esquipulas también, y aunque hay otros aeropuertos pequeños, como por ejemplo en Zacapa o en Chiquimula, estos ya se habían calendarizado para seguirlos abriendo. También se dejó la estrategia para publicitar a nivel internacional y mostrar los distintos destinos que tiene Guatemala. Entonces, sí hay una ley y hay una política. Y en este momento que hay una crisis prácticamente a nivel mundial por el coronavirus, el INGUAT, conjuntamente con las distintas instituciones de turismo, han desarrollado guías de buenas prácticas para la prevención en el turismo y por eso es que hay una certificación para las ventas de artesanías, para la marina turística, para los atractivos turísticos naturales y de aventura, para la industria de reuniones, para los sitios y parques arqueológicos, para los museos y centros culturales, para las academias de enseñanza de español, para que nuestra audiencia sepa, Guatemala tiene mucho turismo en Quetzaltenango, en Antigua y en otros lugares donde viene mucha gente del exterior a aprender español y esto genera turismo para las áreas protegidas, para las agencias de viajes, para las guías de los turistas, para el transporte turístico terrestre, para los operadores de turismo, para los restaurantes, para los hoteles. Entonces, voy a dar otro ejemplo sencillo y ustedes lo pueden ver que los distintos establecimientos de turismo que ya están certificados por el INGUAT y que se han registrado, voy a dar un ejemplo de un restaurante, por ejemplo, cuando uno entra, le toman la temperatura, no le permiten entrar si no lleva la mascarilla, no le permiten entrar si van en grupos muy concurridos, piden un distanciamiento físico. El menú que le dan ya no es un menú tradicional que usted tiene que leer, sino le dan, ahí le dicen en la mesa, aquí hay un código para que usted le pueda pasar la cámara con su celular
automáticamente el celular entra a una página de internet y uno tiene el menú en su teléfono inteligente para que no haya mucho contacto físico, y pudiera dar muchos otros ejemplos. Entonces, la respuesta concreta es sí hay una política, pero debemos de empujarla mucho más. Es ahí donde yo quiero hacer un llamado a los alcaldes, a los gobernadores departamentales, municipales, a los empresarios en cada municipio, a los líderes comunitarios, que nos apropiemos del sector turismo, de que en cada comude es el Consejo Municipal de Desarrollo, se cree lo que se denomina los CATS, que son los consejos de autogestión turística. Es decir, si yo soy una persona originaria de Joyabás, Quiché, por ejemplo, que tiene un palo volador, que tiene un turismo para ir a los ríos, que tiene bailes folclóricos, que tiene una gastronomía excelente. Entonces, en el marco de ese comude, conjuntamente con la municipalidad y los empresarios locales, deberíamos de constituir un consejo de autogestión turística, el CAT. ¿Para qué? Para que nosotros, los vecinos de ese municipio, trabajemos en equipo y nos organicemos para que nuestro municipio esté en la guía del Linguat, por ejemplo, para que lo tomen los turoperadores, para que lo tomen las agencias de viajes. Entonces hay muchísimo trabajo que hacer, pero es ahí donde el liderazgo local, municipal, departamental y comunitario juega un papel muy importante, y por supuesto el Linguat y todo el gabinete económico, el gobierno, el Congreso de la República, para aprobar las leyes que sean necesarias y, por ejemplo, darle acceso a financiamiento a las micros, pequeñas y medianas empresas en el turismo que necesitan financiamiento. Hoy ese acceso al crédito no es como debería de ser, porque estas micros, pequeñas y medianas empresas están pagando en promedio un 22% de interés anual. Eso no puede ser, ningún negocio da esa utilidad. Es ahí donde se necesitan políticas de Estado para reactivar esta mina de oro en la que estamos todos los guatemaltecos, que se llama turismo y que tiene un potencial y muchas fortalezas por desarrollar. Como siempre, cuando estamos con usted el tiempo se nos escapa como agua entre las manos, y también aprendemos mucho, realmente aprendemos, y le agradezco su entusiasmo, su motivación también en todo lo que nos va comunicando, porque esto también irradia a nosotros ese entusiasmo y ese deseo, en este caso de conocer más de nuestro país, de apoyar lo nuestro, de apoyar a nuestra gente y de involucrarnos en todo este proceso de una mejora de nuestro turismo. Como usted lo decía muy bien, entran alcaldes, entran funcionarios, entran políticas de gobierno, pero entramos también todos nosotros al potencializar, al motivarnos, al también comunicar a más compatriotas de lo hermoso de nuestro país y de podernos involucrar conociendo estos paquetes turísticos que usted nos está indicando, estas páginas a las que podemos acceder, y así pues promover este conocimiento de lo nuestro para poder amarlo y poder protegerlo. Le dejo ahora a usted las palabras finales, una exhortación motivacional a nuestros televidentes para poder cerrar este tema del turismo. Muchas gracias, padre, nuevamente por permitirme estar en su prestigiado programa, por compartir con su audiencia nacional e internacional, con los hermanos migrantes. Nosotros somos guatemaltecos, aquí vamos a vivir, aquí está nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, y primeramente Dios, llegarán nuestros bisnietos y nuestros tataranietos. Tenemos que sentirnos orgullosos y bendecidos de este bendito país que Dios nos ha dado. Hoy tenemos que ser nosotros más retadores, exhortarnos a nosotros mismos que ante esta guerra mundial, esta tercera guerra mundial del coronavirus y la crisis que estamos viviendo, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para salir adelante. Tenemos que ser empáticos, ponernos en el lugar de las personas. Hay muchísima gente que no tiene trabajo, que no tiene comida, que está sufriendo muchísimo. Es ahí donde la reactivación del turismo y de los 40 sectores que conforman la economía nacional
juega un papel muy importante. Hoy tenemos que ver hacia adelante, con fe, con valentía. Tenemos que sacar ese coraje los guatemaltecos, tenemos que ser más solidarios y por supuesto tenemos que regresar a los valores espirituales, nuestra creencia en Dios, nuestra fe, los valores morales, los valores de la familia y trabajar en equipo, como usted muy bien lo decía. Así que vamos hacia adelante con la mejor de la fe, con la expectativa de que se vislumbra un mejor año para el 2021. Este año nuestra economía decreció 1,5%, es decir, cerca de 1,500 millones de dólares. Estaríamos hablando más o menos de unos 12,000 millones de quetzales, pero en el año 2021 se vislumbra que va a ser un año mucho mejor. Vamos a crecer un 3,5% de nuestra economía, se van a generar más puestos de trabajo, así que cada uno de los guatemaltecos hoy tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo por nosotros, por nuestra familia, por nuestra comunidad y por supuesto por nuestro país. Nos inculcaron en la casa Dios, familia y patria. Dios, familia y patria. Así que a cumplir con esos valores y esa responsabilidad para sacar adelante a nuestra Guatemala. Muchas gracias de nuevo, Padre, por la oportunidad de permitirme estar con usted en este prestigiado programa y de compartir el tema de la reactivación económica, en este caso el turismo, que es tan importante, donde las inversiones, los empleos generan las oportunidades que nuestra gente está esperando en las 33,000 comunidades rurales, 340 municipios. Licenciado, nuevamente nuestra gratitud y nuestro aprecio a todo este contenido tan importante, todo un tesoro de información que nos sirve para seguir motivando a más personas a que se enamoren de lo nuestro, que lo apoyen y, como usted muy bien lo ha dicho, que tengamos siempre esa fe, sobre todo en esta situación de pandemia, tomándonos fuertemente de la mano de Dios para salir adelante, sintiéndonos orgullosos de esta patria donde estamos y sabiendo que tenemos todo un potencial que hay que desarrollar, que hay que llevar adelante y que con esta motivación de que tenemos toda una perspectiva de crecimiento, pues que todos nos involucremos en este crecimiento. Gracias, licenciado. Dios me lo bendiga y buenas noches. Y su palabra, su conocimiento y su motivación, espero a usted le haya motivado a agarrar sus ahorritos y poder irse a conocer esta bella patria a la cual todos pertenecemos y de la que debemos sentirnos orgullosos. Nuestra linda Guatemala, lugar con pues lugares paradisíacos, hermosos, toda una realidad de belleza, pero también Guatemala caracterizada por toda una fe cristiana católica que le caracteriza. Así que unidos en la fe, en este mes del Rosario, que María nuestra Madre nos acompañe con su cercanía e intercesión y podamos juntos reactivar nuestra Guatemala. Nos despedimos, gracias al staff que ha permitido este programa.